Bienvenidos a Pensando Cuba, un programa con entrevistas polémicas y profundos análisis sobre la realidad y la actualidad de la isla, bajo la conducción de Pedro Acosta y Hernán Alberro, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Pensando Cuba. Me acompaña como siempre desde Madrid mi amigo y colega Hernán Alberro. Y acá desde Miami les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, Pedro. Todo en orden. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Bueno, antes de presentar el tema y presentar a nuestro invitado, eh, tenemos un anuncio que hacer a nuestra teleaudiencia. Hernán. Sí, vamos a cambiar de horario. Es decir, antes yo siempre me despedía diciéndoles que nos veíamos en el próximo sábado, 5:30 de la tarde. Ya no más va a ser los sábados, 5:30 de la tarde. Vamos a empezar los domingos, 8:30 de la mañana. Pero seguimos, como siempre, por los canales de Cubanet. Bien, Hernán. Hoy vamos a hablar de China, de la penetración china en América Latina y bueno, cómo empezó desde temprana edad de la revolución cubana a estar presente en nuestra área. Y para ello contamos con la presencia del doctor en historia, investigador de gobierno, análisis político, Armando Yaguaceda. ¿Cómo estás, Armando? Hola, un gusto Pedro, un gusto Hernán y un gusto a la audiencia estar acá en el programa. Eh, Armando, yo recuerdo, era un niño cuando en 1963 en marzo, ante la escalinata de hace años, en la escalinata universitaria, Fidel dijo de Mao viejo chocho, y bueno, dijo que la revolución cubana estaba compuesta por jóvenes que sabrían en un momento determinado darle paso a personas más jóvenes. Dios, gracias, todavía no ha dado ese paso. Pero bueno, ese trato, esa forma de dirigirse a Mao costó romper relaciones. Un poco se decía en mi época, te decía yo era un niño, que tenía que ver con que Cuba no le había pagado el arroz que China le estaba mandando a Cuba. Pero bueno, pienso que las relaciones entre Cuba y China han estado un poco golpeadas cuando la de Angola también tuvieron su encontronazo. Y bueno, quisiera que nos hablaran un poco cómo se establece esta relación Cuba-China y cómo está en estos momentos. Sí, bueno, gracias. A ver, yo como por manía de historiador siempre me gusta hacer un poquito de historia o prehistoria. O sea, la relación de Cuba con China, con la nación china es muy antigua. Como todo el mundo sabe, la migración china forma parte del componente étnico de la nación cubana desde época muy temprana. Ya en el 19 eran un importante componente en la fuerza laboral del pequeño empleo. En Cuba se sabe, por ejemplo, que pequeño comercio, ¿verdad? Bodegas, tintorería. O sea, la presencia china era importante y fue una parte además de la población cubana explotada en el modelo, en la etapa colonial. Pero bueno, incluso en 1902, cuando se crea la República Cubana, después de la ocupación norteamericana, hay un reconocimiento desde China de esta nación. Pero en el año 60, en septiembre del 60, coincide lo que yo creo que es la historia que nos interesa, que es, por un lado, ya está en el poder, ¿verdad? El gobierno de la Revolución Cubana con Fidel Castro, ya ha pasado incluso la etapa esta de provisionalidad del año 59, ya se enrumba muy claramente, no hay una declaración de carácter socialista, pero ya claramente empieza a haber nacionalizaciones, etcétera. Y en septiembre, si no me equivoco, el del 60, hay un reconocimiento oficial de la República Popular China, lo cual es un caso temprano en América Latina. Y enseguida, ¿verdad? Comienzan los vínculos políticos, económicos y también militares, aunque en una escala menor que con la Unión Soviética. Y tú mencionas una cosa y yo me sonreía, que es el famoso discurso, bueno, famoso para nosotros, hay gente que no lo ha leído, de la escalinata, porque es un discurso de esas cosas que uno debiera no decir porque no sabe cuándo te revira. Y efectivamente es un discurso donde Fidel Castro hace una crítica que hoy sería catalogada de contrarrevolucionaria, al culto a la personalidad, al envejecimiento y la burocratización del liderazgo, a las locuras de Mao, que recuerden que ya en los años 60 empezaba todas las campañas de la revolución cultural, etcétera, etcétera,
con las 100 flores y las 100 escuelas, el Gran Salto, todos esos procesos caóticos que desorganizaron la sociedad china, que generaron millones de muertos, un desastre económico brutal, y que todavía sus secuelas se ven, trauman aparte de la población china, esos procesos se dan en los años 60, 70. Y ahí mi hipótesis no sería tanto que hay que atacarlos para romper relaciones porque no queremos pagar el arroz, sino que recuerda que Cuba ha salido de la crisis de octubre en el 62, ¿verdad? Y Cuba está en un momento, el proceso cubano, muy interesante en el cual Fidel Castro cree, y eso abarca más o menos grosso modo del 62 hasta la muerte del Che, yo diría esos años, que Cuba se puede convertir en una especie de alternativa global al capitalismo y al socialismo dirigido por los soviéticos. El modelo es el mismo. El modelo es el mismo, un partido comunista, una economía estatizada, etcétera, etcétera, policía política, pero la idea de Fidel, que es un Fidel además joven, lleno de energías, con una dirección joven del país, es nosotros no somos el modelo, no queremos subordinarnos a los soviéticos, y ahí incluso tú te acordarás todas las coplas y las cancioncitas contra Nikita, Nikita, lo que sea no se quita, Mariquita, Mariquita, lo que sea no se quita, después de la crisis de octubre, pero tampoco queremos convertirnos en unos satélites de China, ¿no? Y en esa puja por el tercer mundo, entre Mao y Nikita, entre Mao y Khrushchev, etcétera, y Brezhnev después, Cuba quería jugar, el Estado cubano, una especie de tercer rol. Es la época de la tricontinental, es la época de las guerrillas del Che, el Che en África y después el Che en Bolivia y su muerte. Entonces, ahí yo creo que hay que leer eso como un intento, nuevamente, repito, del joven Estado revolucionario cubano convertirse en una especie de superpotencia diplomática, geopolítica, que no tiene ningún sustento, por supuesto, ni económico, ni demográfico, ni militar, en el tercer mundo. Lo cual, debo decir, que de alguna manera lo logra, pero eso es tema de otra conversación después, quizás otro momento. Lo logra de alguna manera por los lazos que establece el régimen cubano, absolutamente asimétricos en relación con la fuerza del país, la fuerza en los parámetros tradicionales, ¿no? En población, en fuerza armada, en PIB, en ejército, con el mundo entero hasta la fecha. O sea, esta influencia enorme del tercer mundo bebe de estos pasos que se dieron en ese momento. Hernán, Me quedaba con ese comentario último que hiciste, Armando, que es un tema que hemos mencionado varias veces, porque es Sí. un tema que un poco me obsesiona, ¿no? Que tiene que ver con cómo un país tan pequeño, en definitiva, logra tener un protagonismo y una relevancia tan destacada en la geopolítica mundial por momentos, ¿no? Pero me gustaría, de nuevo, ¿no? Vamos a la relación entre China y Cuba, y tú hacías este recuento histórico. Hagamos un poco de fast forward y vayamos hacia un poco más el presente. Si se quiere, a ver, pero no tanto al presente. Me gustaría empezar con el periodo especial. Me gustaría empezar con la caída del bloque socialista de la Unión Soviética. ¿Y qué pasa ahí? Porque uno podría decir, naturalmente, Cuba debiera recurrir a China. Y, sin embargo, ese recurrir a China parece un poco más reciente que en aquellos 90, o estoy equivocado. No, 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 y es un recurrir siempre incompleto. Mira, de hecho yo comentaba, estábamos pensando ayer y hablaba un poco contigo, Hernán, que sería fascinante hacer un análisis de estas relaciones bilaterales y a la vez en el análisis poner la mutación del régimen político y del modelo económico. Porque, a ver, en los dos países hay una continuidad muy clara, ¿no? Continuidad, esa palabreja que nos asusta a los cubanos, pero la continuidad, que es, se mantiene el poder de un partido comunista por encima de toda la sociedad, de carácter oficial, etcétera, etcétera, con variaciones. En China ese partido comunista siempre ha tolerado la existencia de unos supuestos partidos otros, que no son partidos porque conceden ex ante al Partido Comunista que va a gobernar sobre todo. Y en Cuba un poco la cosa es más sincera, aquí no hay nadie de otro tipo, ni siquiera de fachada. Pero, por ejemplo, yo creo que hay que buscar en el periodo especial correcto y en la relación con la Unión Soviética el nuevo giro. Es decir, cuando se lanza la Glasnost y la Perestroika, 85, 86, 87, que Fidel Castro empieza a ver con sospecha primero y con rechazo, claro, después lo que significaba eso para la Unión Soviética. Recordará Pedro el retiro. Yo recuerdo, era un niño, pero porque yo lo leía en los años 80, era de niño adolescente, el retiro de novedades de Moscú, el retiro de Sputnik,
de los estanquillos de periódicos cubanos, y empieza a aparecer o reaparecer las revistas chinas, por ejemplo, China, lo que se llama hoy China Hoy, por ejemplo, y empiezan a aparecer referencias en los medios de comunicación de China que había desaparecido. Quizás ya en los 80 no se criticaba tanto como los 60 y 70, pero digamos tampoco aparecía tanto. Además, no aparecía tanto porque China se había embarcado desde el 78, recuerden, en una reforma económica al momento que Cuba entraba en el mal llamado periodo de rectificación de errores, que en broma nosotros decimos que es el periodo de ratificación de horrores, porque es el periodo en el cual Fidel Castro vuelve a recentralizar la economía. Entonces, fíjense, hay una continuidad de un partido comunista en un régimen autocrático, totalitario, en los dos casos, con reformas en un caso y otro, pero no altera la esencia del asunto. Pero China se mete en una reforma, Hernán y Pedro, de economía, que es el suceso histórico de esta reforma económica china, mientras que Cuba oscila, como ha investigado Carmelo Mesalago, en ciclos de tímida apertura, recogida, tímida apertura, recogida. Bueno, en los inicios de los 80 podríamos decir que pudo haber algo parecido, muy, muy lejos del Dumoy chino o de la reforma, perdón, vietnamita o la reforma china, porque Fidel autoriza en los principios de los 80, finales de los 70, principios de los 80, la apertura del mercado campesino, la apertura de pequeños permisos para hacer manualidades, etcétera, que podrías decir, bueno, un reconocimiento del mercado dentro del socialismo, pero nada que ver con, y eso se cierra en el 85. Efectivamente, en el periodo especial, bueno, ya a finales de los 80 hay una comisión intergubernamental que se reúne, empieza a aparecer China en la prensa, y se reanudan las relaciones económicas. China empieza a ser segundo o primer socio, dependencia del rubro, con España como inversora o Europa, y China en exportación. Yo recuerdo mucho que en Cuba, esa es la época que llega el 1 o 2 millones de bicicletas chinas, que fue una alternativa para el transporte que toda familia cubana la tuvo, la conoció, y que además también tenía un precio en el mercado negro socialista, por una bicicleta se canjeaba por un puerco. ¿Te acuerdas, Pedro? Entonces, tú tenías esos ¿Cómo no? canjes, ¿no? Eh, pero de todas maneras, hay una cosa muy cierta que tú dices, Hernán. Yo recuerdo incluso que aun cuando se empezaba a celebrar a China, se tenía mucho cuidado de celebrar o de explicar cuál era el éxito de la reforma. Y ahí está la lectura esta de que Fidel siempre tuvo reservas. Bueno, Raúl hace un famoso viaje a China, recorre China y según testimonios de personas que estudiaron, que siguieron el viaje, llegó fascinado diciendo, hay que hacer estas reformas económicas, qué sé yo. Raúl, que tenía esa mentalidad un poco pro mercado dentro del sistema, curiosamente, del ejército, y Fidel dice, no, no, esto no, aquí no va a funcionar, por las razones que sea, porque está Miami enfrente, porque no somos, en fin. Entonces, claro, es eso. Y yo creo que entonces ya efectivamente tú puedes ver como etapas, ¿no? La etapa de reconocimiento temprano, relaciones diplomáticas, años 60, incluso se hablaba de un Che pro-chino, en cierta manera, en contraposición al Che a Raúl Castro pro-soviético y Fidel como en el medio manejando todo. Después la época dura de la cisma, de las crisis. Mencionaba Pedro una cosa importante, en geopolítica hubo enfrentamientos, por ejemplo, a la vez que Cuba apoyaba a la FAPLA y al MPLA en Angola, o sea, la FAPLA era la Fuerza Armada Popular de Liberación de Angola, el MPLA era el partido de Agostinho Neto, China apoyaba a Holden Roberto con el FNL y al UNITA, que curiosamente, esto no se entiende por quienes simplifican la historia, el FNLA y la UNITA, el FNLA desapareció muy pronto, pero UNITA sí sobrevivió hasta los 2000. Era un partido, movimiento guerrillero con un liderazgo y un programa de izquierda, pero de izquierda radical, apoyado por los chinos y por los norteamericanos. Era una cosa muy loca. Entonces, tenías esas, y ahí hubo un enfrentamiento, digamos, en otro tercer país entre las fuerzas cubanas y sus aliados locales y la fuerza china. Hubo algunas cosas, pero ya lo voy a dejar para otro momento, seguramente más reciente, incluso en términos de colaboración técnico-militar, de la que se habla mucho menos, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. No, yo Mira, creo que... ¿sabes? bueno, dale, dale, Pedro, dale. Sí, no, es algunas cosas que dan gracia también, ¿no? Como dice Armando. Recuerdo que desaparecen las permanentes películas soviéticas y aparecen las permanentes películas chinas con el ceguito y la ceguita Oichi y todas estas cosas. Y lo que él dice con relación a Lunita. Yo estuve en Angola, yo llegué a Angola en enero del 76 y
y cuando nos adentramos en el sur, que vimos propaganda de la UNITA, cerraban la propaganda con patria o muerte, unidos venceremos. Y ahí hubo esa confrontación de la que ya hablé, Armando precisó desde el punto de vista político por el apoyo y las contradicciones también que surgían, ¿no? Como tal. Pero bueno, quería puntualizar esto porque fueron cosas que no se metieron a dar clases de chino, no sé ni cómo. Parece que era muy complejo, pero sí hubo un cambio ahí y se dejó a la Unión Soviética, en este caso era Rusia, un poco de lado. Hernán. No, quería tomar el último punto que decías, Armando, que tiene que ver con esto, bueno, más recientemente, ¿no? Eh, Se habla mucho de la inserción de China o del interés chino por América Latina en general, como continente, durante los últimos 25, 30 años, según donde uno tome el corte y sobre todo qué parte de la región uno mire. Eh, pero hay algo que está claro, que es evidentemente hay un aumento de presencia china en la región, ya sea a través de inversiones, ya sea a través de comercio, ya sea a través de vínculos políticos y de vínculos militares también. Y en el caso particular de Cuba, se ha leído en la prensa últimamente, eh, podríamos decir dos elementos, ¿no? Dos puntos. Uno, la cooperación que China tiene con América Latina y con Cuba en particular, o con Cuba dentro de ello, digamos, no, porque no creo que Cuba sea un paradigma de la relación de China con América Latina, pero tú me dirás. Eh, que tiene que ver con las donaciones, vacunas de COVID, eh, leí hace poco donación de elementos para el tema de energía fotovoltaica y demás. Y después, quizás la más preocupante, que es la militar, pero dejemos la militar para más adelante, vamos primero con esta. ¿Cómo se ubica Cuba en esta relación entre China y América Latina? ¿Es un actor más, como puede ser, no sé, Ecuador, Panamá, o tiene una situación totalmente diferente? A ver, Cuba tiene una diferencia, es que Cuba no produce prácticamente nada. O sea, Cuba no vende nada, no produce nada y no consume nada. Bueno, consume todo desde afuera, pero no tiene un mercado boyante para consumir. De manera que y el mercado cubano está por razones históricas, culturales, pero básicamente incluso geoeconómicas. El mercado cubano está abastecido de Estados Unidos y de España, incluso con la misma presión. De manera que con el caso de China, no es Ecuador, no es Argentina con la soja, Brasil con la soja, no es Ecuador o Chile o Bolivia con minería, metales raros, no es el caso. Hay una relación, yo creo que sobre todo política. Política. No olvidemos, por ejemplo, que Cuba, y ya estaba ya muy claramente el alejamiento con la Unión Soviética de la perestroika, pero Cuba apoyó la represión en Tiananmen en el 89, que fue un momento que China capió un par de años de relativo aislamiento internacional, se le pusieron sanciones, etcétera. Las relaciones siempre en la prensa, incluso se habla de las relaciones entre los dos partidos hermanos. Y yo destaco esto, porque eso es diferente a una relación intergubernamental o interestatal. Entonces tú de pronto tienes un tipo que no te compra mucho, porque no puede comprarte, y tú no le puedes vender, y él no te vende, pero que es un tipo que políticamente, y la política hay que entenderlo en esto siempre como una variable con independencia relativa de la economía, no como a veces nos han dicho que todo es económico y la política es un derivado. Cuba ha sido sobre todo políticamente importante. Cuba además es un movilizador de votos en los organismos internacionales en el tercer mundo. Cuba ahora entra en esta categoría de asociación, digamos, no de Prime Line, pero en las rutas de la seda, en los BRICS. Entonces está, digamos, tratando de vincularse más cada vez a esta especie de globalización alternativa chinocéntrica. Lo que pasa es que, repito, no tiene nada que ofrecer económicamente, porque en términos de minerales, en términos de agricultura, en términos de venta de servicios, la economía cubana y el territorio nacional incluso están bastante deteriorados en infraestructura. Y un último punto yo diría que es que no se ha visto, por las razones que sean, por razones de maximizar control político, de incapacidad de la burocracia. Tienes por un lado una burocracia milenaria con 5.000 años de historia,
con periodos de locura como la Revolución Cultural, pero tienes una historia burocrática, tienes una complejidad burocrática como la China, y tú tienes, en el caso cubano, una burocracia patética, lamentable, mediocre, que no premia la iniciativa. De estos burócratas que tú lo ves que dices, o sea, que están ahí por pura lealtad política, no, mientras menos iniciativa muestran, mejor. Entonces, incluso dentro de un modelo parecido, tú ves dos estructuras de Estado distintas. Y China, lo que ha hecho en materia de reforma económica, está a años luz de lo que ha hecho Cuba, con los lineamientos, con cualquier, para empezar, ha sido una reforma ininterrumpida, con pausas para hacer elecciones, zonas especiales. Bueno, ampliamos la reforma a todo el país en este sector, después las empresas estatales, después reformamos las empresas que se privatizaron, etcétera. Eso en Cuba no ha pasado. En Cuba han sido pequeñas cosas, muchas de las cuales son contradictorias. Entonces, no puedes tener ni siquiera una idea de un modelo chino para Cuba, no solo por un problema de escala, sino por un problema de la incapacidad de la burocracia cubana, que es una burocracia sobre todo que debe su puesto de lealtad política, no a ninguna iniciativa de gestión demostrable, y a lo poco que tiene para ofrecer ese Estado, ¿no? Entonces, yo creo que la variable sobre todo, insisto, es de alianza política diplomática. Eh, Cuba siempre, o sea, el gobierno cubano siempre ha estado pendiente de una peta extranjera, la tuvo de la URSS, después bebió de Chávez y al caer en la situación que tiene económicamente y políticamente Venezuela, retorna y empieza el vaivén de China y Rusia. Pienso, y quiero oír tu criterio, que desde el punto de vista económico, Rusia tiene una mayor influencia que China. China, como tú decías, yo creo que prácticamente comercialmente no establece ni da préstamo ya a Cuba. ¿Cómo tú ves este No, balance en estos momentos? a ver, Rusia tampoco económicamente, Rusia tiene mucho efecto demostrativo. Lo que pasa es que Rusia se parece más en cierta medida, aunque, a ver, aunque el sistema político cubano es más parecido al chino, porque hay un partido de Estado, claramente, hay una referencia a un modelo leninista, etcétera. Ciertamente, Rusia tiene semejanzas con Cuba en el sentido de que es una economía mucho más débil que la China, más quebrada, por supuesto la rusa mucho más grande y más exitosa que la cubana. La variable política explícita en el modelo político ruso juega un papel muy grande, como en Cuba. Es decir, más que traer prosperidad como base de la legitimidad de un poder autoritario, como es en China, es cómo maximizar el control, como es en Rusia. Entonces, Cuba y Rusia tienen semejanza que son, digamos, autoritarismos más broncos que no tienen que seducir por la vía de mostrar desempeño en su población. Ojo, China cuando tiene que reprimir, y lo ha demostrado con los uigures, primero con Tiananmen y con sucesivas purgas lo ha hecho, pero en China hay un factor, repito, de una capacidad burocrática y de legitimidad a partir del desempeño que no existe en los otros dos. Y Rusia también ha hecho algunas inversiones muy simbólicas. Bueno, se habló del modelo económico en la agricultura, reforma económica, se habló de la famosa asesoría del Instituto Stolypin, etcétera. Tampoco ha funcionado. Yo te diría, Pedro, que la gran paradoja es que la economía cubana es una economía que depende de Estados Unidos, de su gran enemigo, o de España y de México. O sea, quienes mantenemos la comida de nuestra familia, porque no queremos que se mueran de hambre, somos los emigrados. La moneda que ellos odian pero aman y inventan 20 payasadas para decir que la cambian y que la sustituyen con otra cosa y después tienen que volver a meterla por la puerta de atrás, es el dólar. Entonces, ahí hay una situación geoeconómica que tiene que ver con la debilidad, de nuevo, de la economía cubana, con la proximidad a Estados Unidos. Como se decía antes, ¿te acuerdas? En el siglo XIX, Cuba es arena arrastrada por las corrientes de Mississippi, que eso no cambia, no cambia. Entonces, China, que tiene exportaciones a Cuba en bienes de consumo, cosas así, maquinaria. Rusia, que tiene también exportaciones de maquinaria y de combustible, pero las dos tienen muy poca inversión porque la economía cubana no tiene capacidad para absorberla y sobre todo la dirección económica del país y política del país no ha hecho una reforma coherente que ni acerca a la economía cubana ni al modelo de una economía neopatrimonial, cleptocrática, oligárquica, pero capitalista, con cierta modernización, como es la rusa, ni mucho menos una reforma integral para un salto a una economía del siglo XXI como la China. O sea, nosotros estamos en otra época histórica, pero parte de esa indecisión de la cúpula gobernante, ¿no? Por poner un ejemplo y termino. Lo que vemos hoy como pequeña empresa privada o pequeña media empresa privada,
o estos hijos de los dirigentes, o estos descendientes de los dirigentes, con sus testaferros y aliados fuera de Cuba, etcétera, eso está a años luz por volumen económico, por certeza jurídica, por desarrollo de tejido empresarial ruso-chino. Nuestra lucha es por la verdad y la libertad, sin violencias, con una transición pacífica e inclusiva. Amnistía 2025 es un camino. Dale. Armando, vamos al otro punto escabroso, si se quiere, porque hay un punto que tú dijiste que me parece muy importante destacar, que tiene que ver con que existen similitudes entre el sistema político, digamos, cubano y chino. Me imagino en qué sentido. Bueno, los dos tienen un partido comunista con ese nombre fuerte que controla todos los tentáculos del poder y que además controla al ejército, que además controla al poder militar, digamos, y que a su vez ese poder militar, en muchas ocasiones, en el caso de Cuba, en casi todas, es el que controla los hilos económicos. En el caso de China, un poco menos, pero se lo ve por ahí. Entonces, mi pregunta, ya acercándonos al cierre, tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con cuál es la relación militar entre Cuba y China, porque uno imagina que con todo lo que nos acabas de decir y que tantas veces hemos hablado aquí de la debilidad económica de China, de Cuba, y hablábamos antes, ¿no? Lo pequeño del país, lo irrelevante de su economía y demás, hace que militarmente probablemente también sea terriblemente irrelevante, pero tiene una posición estratégica interesante, ¿no? Mira, ahí voy a hacer una breve digresión para retomar algo que te interesó y a Pedro cuando creo que en la primera pregunta, que es un tema que se comprende poco y sorprendería en cuán poco se comprende incluso en los ámbitos de los expertos. Yo siempre digo que Cuba comparte una circunstancia similar con un país muy lejano que es Norcorea. Y no es la circunstancia del sistema político, no, no. Son países pequeños que quedaron descolgados de su sistema de alianza con el fin de la Guerra Fría, que tenían que nadar para sobrevivir. Norcorea en cierta mejor condición porque tenía dos grandes aliados cerca, Rusia, que heredó la Unión Soviética y nunca dejó de ser aliado de Norcorea, y China. Entonces Norcorea la podía llevar más o menos, pero Cuba se quedó en el corazón de Occidente con un Estados Unidos triunfante y con un país destruido. Y Corea y Cuba decidieron primero que ellos iban a jugar una guerra asimétrica, una lucha más bien asimétrica en el orden global, apostando a un recurso que le diera un leverage para tener más, primero para sobrevivir y para tener un entorno global hostil y para tener más influencia de lo que sus factores de poder tradicionales, es decir, demografía, PIB, sugerirían. ¿A qué apostó Corea del Norte? A chantaje nuclear. Vamos a crear un arma nuclear y vamos a nosotros jugar con esta base. Y fíjate que Corea del Norte no solo amenaza a Estados Unidos, su Corea de Japón, molesta a China, China en momento que se exaspera, pero no puede romper las relaciones, etcétera. Entonces, Corea del Norte es como un pariente loquito, molesto que tenemos todos, pero que pariente loquito tiene una escopeta. Entonces, ¿y qué tú haces con el tipo, no? Y Cuba hizo lo mismo, pero el factor de poder asimétrico de Cuba ha sido justamente jugar con su influencia, que puede ser tanto por mi lugar, justamente es un factor de poder, yo estoy aquí al lado, entonces ponme bases de escucha, tengo una presencia aquí que impide que a mí me ataquen, me invadan, que tú puedas escuchar toda la comunicación del Comando Atlántico, etcétera. Y en el sentido más amplio, como sabemos, por ejemplo, la influencia diplomática y lo que se llama el sharp power, que es el poder duro, el poder incisivo. Si la idea de que Cuba, con esa red diplomática que tiene el Estado cubano, absolutamente anómala para un país que es más pobre que Dominicana, Cuba tiene una influencia en el tercer mundo brutal que le sirve a China y a Rusia. Entonces, yo invito a esto, esto es un tema que tiene que ver con los estudios más recientes de cooperación autoritaria y las modalidades de cooperación autoritaria que podemos discutirlo en otro programa, sería interesante. Yo he trabajado esto, de otros colegas, porque es un fenómeno, insisto, muy nuevo y la gente no lo entiende bien. Pero vamos al caso militar. ¿Cómo se ve esto en el caso de China? Primero, el ejército cubano, que efectivamente controla buena parte de la economía, no ha dejado nunca de importar armamento. Eso hay que decirlo. O sea,
no son las importaciones de los años 80, ¿verdad? Donde los planes quinquenales y los convenios con la Unión Soviética decían, te llegan el 83 162, te llegan el 84 22 baterías de cañones, te llegan los Volca, no, es otra cosa. Pero, por ejemplo, ha importado equipos radioelectrónicos para la guerra electrónica, no solo de los chinos, sino del Estado cubano. El Estado cubano tiene una fuerte base, el ejército cubano y el Ministerio del Interior de Guerra Radioelectrónica y de Escucha Electrónica, lo que se llama en inglés ZIGIN, o sea, inteligencia de señales. Ha importado incluso vehículos, por ejemplo, hay unos vehículos que son como el Hummer chino, el Humvee chino, que es el Dongfeng. Usted lo puede ver en Cuba. Lo han importado para algunas unidades de tropas especiales, etcétera. Sobre todo, decir, han importado tecnología electrónica para modernizar radares, por ejemplo, para modernizar el aparato militar soviético que ha sido modernizado en las plantas cubanas y para los inventos que ha hecho la industria militar cubana, que han sido bastante interesantes en algunos casos. Entonces, siempre se ha importado, China ha importado, perdón, ha exportado material, como Rusia y Bielorrusia también, por ejemplo. Y está el famoso tema de la radioescucha en Bejucal, etcétera. Ahora, ¿qué quiere decir esto? El CICES recientemente, el Centro de Estudios Estratégicos de Estados Unidos, Ryan Berg y un grupo de colegas han hecho dos publicaciones donde han mostrado, incluso con información abierta de satélites, etcétera, cómo una serie de instalaciones que pertenecían al famoso centro Lourdes de donde estaban los soviéticos, ¿no? De radiointeligencia, y otras instalaciones en Bejucal y en otras zonas del país han tenido inversión importante en años recientes y plantean ellos que se supone, se dice, en todos los casos no hay una evidencia palpable, por eso se maneja con alto secreto, que está siendo manejado en parte por los chinos. Digo en parte porque el Estado cubano siempre ha sido en eso muy celoso y es una buena causa de su poder. O sea, el Estado cubano comparte información que es valiosa. Recuerdo que en los años 80 se decía que desde el URTE se podía monitorear hasta el 75% de las comunicaciones de todo el Comando Atlántico de Estados Unidos hacia Europa y parte del territorio continental. Pero el Estado cubano siempre ha tenido llaves. O sea, no es como que yo te dejo el lugar y tú estás ahí, sino incluso se ha planteado que el Estado cubano ha vendido comunicación y se planteaba que en algunos años el monto que se transfería por la venta de inteligencia era del orden de los $200 millones con los rusos. Entonces, esta es una situación que existe, se está documentando cada vez más. O sea, no tenemos una presencia, hasta donde se sepa, de tropas chinas. No hay una base como en Djibouti, no hay una base así, pero sí parece que hay una presencia en unidades de radiointeligencia en territorio nacional, que efectivamente es muy cercano, muy neurálgico a toda la zona del Comando Atlántico y del Bajo Vientre de Estados Unidos, ¿no? Y también, repito, cierta compra de tecnología, de electrónica y de modernización del armamento y algunos vehículos. Ah, y la logística, por ejemplo, las telas de los uniformes. Las telas de los uniformes que empiezas a ver una tela distinta, un color distinto al modelo soviético o al trásico verde olivo, ¿no? También equipos de visión nocturna, cosas así, que son de matriz china. Pero bueno, todo esto está limitado también por la capacidad de compra. Las Fuerzas Armadas cubanas no son ni la sombra de lo que fueron antes, si bien han hecho un esfuerzo por modernizarse, y básicamente lo que han hecho es comprar algunos insumos para modernizar en sus plantas lo que tenían, ¿no? Y un último elemento, las Fuerzas Armadas cubanas son dueñas de buena parte de las mejores grandes empresas del país, si no de todas, del conglomerado empresarial. Y esto en efecto es algo que también en algún momento en China ha existido, pero el Partido Comunista Chino ha tratado de mantener un control autocrático un poco más compartido, más civil. O sea, ellos intentan que el partido sea la fuerza gobernante no solo en la sociedad, sino también en la economía. Entonces ahí el juego estaba como un poco más diversificado, incluso en momentos de la reforma donde los empresarios militares han tenido que vender sus empresas o privatizarlas o verlas estatales, pero de otra manera, cosa que en Cuba no ha pasado. En Cuba lo que hemos visto es una acumulación creciente de fuerza empresarial del sector militar que incluso supera en términos de control del PIB lo que pasa en China y en Rusia. Es decir, la economía cubana está en términos de propiedad y de gestión mucho más militarizada que la rusa o la china. Bien, como yo digo siempre, Dios crono nos va marcando, pero nos queda, como tú dices, mucho programa por hacer. Pienso que en otro momento debemos abordar la relación Cuba-Rusia, que son más extensas. Pero una pregunta que trae mucha polémica. ¿Hasta qué punto, según tu criterio, claro está,
esta penetración desde el punto de vista económico en América Latina perjudica a los Estados Unidos? Bueno, a ver, perjudica en el sentido que hay una disputa global entre Estados Unidos y China, que son las dos superpotencias económicas. La Unión Europea no ha podido tener una postura coherente en casi nada y entonces no aprovecha el leverage que tiene. La disputa es entre China y Estados Unidos. Y claro que perjudica, pero la respuesta no puede ser una respuesta de aislamiento sin contraoferta. Es decir, Ivan Ellis, por ejemplo, que es cualquier cosa menos pro-chino, que es un autor, un investigador norteamericano muy riguroso y que además claramente es miembro del establishment norteamericano, ha dicho que la respuesta no puede ser decir a los países no comercies con China si yo no te ofrezco nada. Y en cualquiera de las administraciones anteriores, yo creo que es una discusión que hay que hacer. El establishment político norteamericano y el sistema empresarial norteamericano ha abandonado América Latina. Y no vamos a hablar de lo que está pasando ahora, que es el caos todos los días y no sabemos a dónde va a ir eso. Entonces, no hay una respuesta clara. Creo que la presencia china va a seguir aumentando y creo que la única, y lo han dicho los expertos, la única respuesta a eso era una estrategia multilateral. De hecho, no bastaba solo Estados Unidos aliado con gobiernos de la región, con inversores europeos, con mejor inversión en mejores sectores y ayuda también al desarrollo, etcétera, etcétera. Y una estrategia política a la cual debo decir también que a veces no ayuda a América Latina por eh, devaneos en la propia política latinoamericana con los cambios de gobierno y una especie de fascinación que empieza a aparecer con la alternativa china. Voy a dar una conferencia estos días sobre esto y yo siempre digo, bueno, esa fascinación es la misma fascinación que vino con la inversión inglesa en el 19, con la inversión norteamericana en el 20. Es decir, los norteamericanos tenemos una especie de fascinación criolla a veces por lo que viene de afuera sin medir las consecuencias. Yo creo que la inversión china, por un lado, provee mercado, materias primas, tecnología, ayuda al desarrollo, pero como se ha estudiado, Bernal lo ha estudiado bien, tiene una serie de complicaciones que emanan del hecho de ser una inversión de un Estado autoritario que no tiene que rendir cuentas a nadie y que usa lo económico en final como una palanca de poder. Entonces, pero insisto en esto, hay oportunidades y hay riesgos y yo creo que a veces no, ni Estados Unidos como Estado, ni la propia élite política latinoamericana los enfoca correctamente. Siempre recuerdo el caso de Chile, por ejemplo, como caso positivo, ¿no? Chile tiene inversión china, negocia con China, vende productos a China, pero en Chile también hay fiscalización sobre los contratos. Es decir, a diferencia de Ecuador, que hay unos casos de corrupción terrible que después terminan como Codacodo, Sinclair y las empresas que se rajan y lo demás. En Chile hay un Estado de Derecho y una capacidad instalada en la institucionalidad que impide casos de corrupción que pueden ir concomitantes con captura de las instituciones por los poderes extranjeros, etcétera. Entonces, yo creo que para América Latina, repito, la solución sería reconocer que China es un actor económico global, abrazar las inversiones y las relaciones comerciales que toquen, que traigan beneficios, sin que eso implique abrazar políticamente el modelo chino. Y para terminar ya, aquí sí es complicado el tema de la fascinación esta criolla que yo decía, los viajes invitados por el Estado chino, que yo he escrito porque he accedido a varios programas, tengo colegas que han ido, que son absolutamente viajes de cooptación y seducción a toda la élite latinoamericana, incluidos partidos liberales que se dicen pro Occidente y pro Estados Unidos. Bueno, solo nos queda darte las gracias. Ha sido un placer compartir contigo un programa que da para mucho más, pero el tiempo da Claro, para mucho menos. Y bueno, ya en otro momento estaremos conversando de temas tan apasionantes como esto, Hernán. Armando, muchísimas gracias y como siempre dejamos hecha la invitación a nuestra audiencia para esta vez el domingo, 8:30 de la mañana, por los canales de Cubanet para seguir pensando Cuba. hasta luego.